vamos a hacer el inicio formal. Como organizador les doy la bienvenida, los termino de presentar. Fernando es el coordinador del equipo de Luján. Evangelina, me estoy salteando alguno más, veo a la gente de Punta Indio, que está Daniel, de Quilmes creo que hay unos cuantos, está María Eduarda también del CFI, así que me parece que tenemos una concurrencia importante. Digo, lo que vamos a hacer es una experiencia similar a la que hicimos con Quilmes hace 15, 20 días atrás, la exposición del equipo técnico externo de Luján, y si hacemos a tiempo, le haremos preguntas al equipo, y si no, cada uno de los equipos externos de otros municipios anotarán sus preguntas y las resolveremos con el equipo soporte. Así que, hechas las presentaciones del caso, recién decía Eva que en un ratito se suma Claudia Rodríguez, la directora provincial, así que estaríamos todos. Fernando, cuando quieras, arrancamos. Gracias, Julio, por la presentación. Yo aprovecho a presentarnos. Nosotros somos un equipo multidisciplinario que incluye, tenemos un convenio desde UBATEC con el CFI para hacer este trabajo. Somos de la Universidad de Buenos Aires y le estamos dando apoyo al municipio de Luján. El equipo está integrado por quien les habla. Además tenemos al doctor en línea Andrés Maje, que es abogado, y tenemos, la verdad que no los veo todos los que están. Sé que está Mariela D'Alessio, Santiago Federico, cada uno tiene como perfiles distintos aportado. Por parte del municipio esperamos que se puedan conectar, como hablábamos recién, pero hemos tenido una relación muy fluida. Les cuento un poco cómo armamos la presentación. No es la idea ser muy extensivo, pero simplemente contarles con algún nivel de detalle. Por una parte, cómo ha sido esta hoja de ruta del proceso participativo, los pasos que se han llevado a cabo, cuáles nosotros dividimos, ¿no? Cuáles han sido las claves de diagnóstico que hemos encontrado, aclarando que el Código de Ordenamiento Urbano de Luján es relativamente reciente, ¿sí? Se aprueba en el año 2018, sin embargo, rápidamente se han encontrado algunos problemas que por lo menos el municipio manifestó, y a raíz de eso se pidió hacer esta revisión, ¿no? Por otra parte, ha habido, como decía, claves de diagnóstico, vamos a llamarlo de gabinete, del estudio preliminar que se realizó, y aporte de participación pública, una característica que tiene este proyecto, a que ha sido altamente participativo, con algunos detalles que les voy a contar. Resumir cuáles han sido los puntos conflictivos del código vigente que fueron identificados a lo largo del proceso, que dio lugar a lo que nosotros llamamos desarrollo de lineamientos y directrices de planificación específicos para el municipio de Luján, ¿no? Uno de los puntos era que había mucha controversia respecto de cuáles son los fundamentos del código vigente, y tratar de sí establecer esos fundamentos que a lo mejor no estaban suficientemente claros. Finalmente, el modelo deseado y una propuesta de enmienda del código y un desarrollo de una ordenanza. Nosotros ya presentamos un primer informe, un primer informe de diagnóstico, un segundo informe donde ya presentamos una propuesta al CFI, y estamos en la última etapa de presentar el informe final con la ordenanza directamente. Bueno, la hoja de ruta, no voy a ir punto por punto, pero nosotros lo estructuramos en 12 puntos. Hubo una etapa de análisis preliminar, y nosotros utilizamos una metodología participativa que llamamos la brújula, que estructura un proceso, por un lado, separa obras públicas y regulaciones, donde entra netamente el COU, respecto de algún análisis de mapeo de actores, sobre todo muy focalizado en su nivel de organización social, para, digamos, de alguna manera volcarlo en términos de cuáles son las directrices, hacia dónde cuáles son los puntos claves para orientar el desarrollo urbano, ¿no? Este diagnóstico integrado estuvo fundamentado en lo que llamamos la construcción de una base de datos georreferenciados. Después, si tenemos tiempo, se las voy a enseñar. Donde por una parte se cargaron todos los datos del diagnóstico, y por otro lado de alguna manera permitió, por el uso de tecnologías digitales, superponer el código vigente, y se encontraron inconsistencias, como por ejemplo que el código vigente, al no haber sido construido en función de un sistema de información geográfico, sino un sistema de zonificación, para decirlo de otra manera, con AutoCAD, pero no usaba ningún tipo de referencia
geográfica, no hay una cantidad de desarrollos urbanos que no estaban contemplados en el COU vigente, ¿no? Que están zonificados como zona rural, pero actualmente tienen asentamiento urbano, ¿no? Y esto, sobre todo, esta herramienta informática se usó mucho para esclarecimiento tanto del municipio como de vecino respecto a cuáles son las causas de los problemas, ¿no? Una tercera instancia sistemática, ahora sí, de diagnóstico participativo, donde se usó análisis censales, relevamiento de artículos académicos, entrevistas presenciales y online, muchas consultas y grupos focales organizados por actores y después plenarios, ¿no? Mapeo amplio de actores, sobre todo industriales, ruralistas, martilleros. Cumplida esta primera etapa, podríamos decir, hay un paso de acuerdo técnico municipal y referentes de actores, invitó un grupo de gente que ya había participado antes a una mesa chica, y con ello se definieron estos lineamientos y directrices de los que hablaba antes, que permitieron llevar a la definición de un modelo deseado del territorio, detallando los cambios normativos necesarios, todo el tiempo comparando el COU vigente y el anteproyecto propuesto. Esto llevó a una instancia que llamamos nosotros Participlan, que es la exposición de los lineamientos y estas directrices en una plenaria, y el detalle de ventajas y desventajas de ajustes del COU vigente y en función del propuesto, ¿no? Se recibieron aportes de distintos sectores, se pasó a una etapa de ajuste parcela por parcela ya ahora con el municipio, donde se desarrollaron en paralelo programas y proyectos municipales, una cantidad de ajustes que se introducen que dependen sobre todo por la ley 8912 de aumentos de densidades y demás, que era pedido por distintos sectores, pero que tiene que ver con una serie de obras que el municipio está llevando a cabo ahora, sobre todo en términos de saneamiento. Consideración de intervenciones especiales, programas que a lo mejor el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la SISU están queriendo desarrollar en determinadas parcelas, que vamos a hablar después. Se tuvieron en cuenta muchos aspectos económicos y financieros, como la operativización de una normativa de contribución por mejoras que ya existía en el municipio y que se quiere utilizar efectivamente, o sea, había sido aprobado pero nunca utilizada. Hasta acá es en la etapa que estamos, la 7, y ahora queda una presentación al Consejo Urbano Ambiental, hubo presentaciones previas a pedido del Ejecutivo. Una aclaración, Luján tiene lo que se llama el Consejo Urbano Ambiental, que funciona con un grupo de actores, no es vinculante, pero sienta antecedentes importantes de consensos. Nosotros consideramos que es un buen instrumento para, por un lado, clarificar a la población cuáles son los cambios normativos, con suficiente fundamento, y permite este ámbito deliberativo más allá del municipio. Después queda la presentación. Hasta acá nosotros es el compromiso que tenemos con el actual contrato. A partir del 9, todo lo que figura en azul es lo que podríamos decir va a ser posterior. No lo vamos a hacer en el actual contrato, pero sí tenemos un compromiso con el municipio para llevar adelante, por un lado, la presentación al Honorable Consejo Deliberante, el eventual servicio de ajustes, como decía, fuera, la publicación y difusión del COU, ¿sí? Que va a ser aprobado y enviado para su aprobación también, el apoyo en la definición de hojas de ruta de programas y proyectos. En el informe nosotros incorporamos algunos, pero la idea es trabajar cada uno de estos en detalle, y finalmente, junto con el Consejo Urbano Ambiental, el monitoreo y evaluación de los resultados. O sea, algo que el municipio está convencido, y nosotros también, es que es muy importante, más allá de su eventual aprobación, del COU. El COU es un instrumento dentro de una serie de programas, con lo cual su monitoreo y ajuste permanente es muy importante, además es una ley, ¿no? Bueno, pasando a las claves del diagnóstico, esto tiene que ver con la contextualización en la provincia de Buenos Aires, la ubicación estratégica de Luján, no voy a entrar mucho en detalle porque creo que todos conocen. Hubo una estrategia de revisión del código que tuvo que ver con su caracterización de estructura territorial, sobre todo el sistema vial y de transporte, los roles de centros y subcentros urbanos. Una característica del municipio de Luján es que al estar en el borde metropolitano es de alguna manera el primer pueblo de la provincia de Buenos Aires. Una encuesta que nosotros hicimos así lo demuestra, que la población de Luján se siente identificado con un pueblo rural más que con parte del aglomerado metropolitano. Y finalmente algo muy importante en este trabajo especialmente, que son los escenarios futuros, o sea, las proyecciones de crecimiento con las cuales habían sido construido el código vigente, llevaba a pensar en Luján a partir de un crecimiento de la mancha urbana a partir de desarrollo urbano, algo que nosotros a partir del estudio comenzamos a ver diferente.
El análisis preliminar, como les decía, una clara caracterización de las localidades respecto a la ciudad cabecera. La utilización de la base, que después les muestro un poco más interactiva, permitió hacer este análisis de ocupación de terrenos en distintos periodos, vinculando el modelo de desarrollo de cada época con los periodos en los cuales creció la mancha urbana. La utilización de distintas fuentes, como el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, en el cual nosotros aparte veníamos ya trabajando en un proyecto en paralelo, que permitió la redefinición de los polígonos, un tema bien complejo en Luján, porque esos polígonos no son solo los barrios populares como tal, sino que es un mix de personas que sí tienen una tenencia a partir de escritura. La cobertura de agua corriente y cloaca es algo muy importante, donde el municipio está poniendo mucha inversión pública. Las necesidades básicas insatisfechas, que también refleja un municipio con un creciente proceso de segregación socioterritorial. Algunas proyecciones de análisis socioproductivo que muestran los distintos sectores, ¿no? El primario, la industria, los servicios, el comercio, que nos permitió de alguna manera tener suficiente evidencia para discutir con los distintos actores sociales y entenderlos mejor respecto de cuál es la situación actual y cómo ellos perciben la proyección a futuro del desarrollo del municipio, llegar a una conclusión de estos 4 sectores agrarios, donde la agroindustria comienza a tener un perfil distinto y que el COU de alguna manera con algunas restricciones se está condicionando. La cuenca lechera que parecía desactivada con distintas empresas que figuran ahí, demuestra también indicadores de reactivación, la incubación de nuevos negocios, la economía del conocimiento, sobre todo a partir de la universidad, vinculado al sector agrario. El industrial, donde aparecen sobre todo este complejo de parques industriales, que si bien estaban zonificados como tales, en muchos casos no tenían infraestructura y tampoco tenían ni la del parque ni tampoco el tema de los residuos, y donde el municipio sí está llevando adelante esfuerzos importantes para hacer ecoparques y hacer plantas de tratamiento de residuos. El asiento de empresas, hay todo un conflicto con las empresas que no voy a entrar porque es muy complejo, pero después si les interesa podemos ir. Una central termoeléctrica que comienza a agregar valor al sumar en la cuestión de la energía. Un sector turístico, siendo la ciudad, Luján, la ciudad de la Argentina más visitada por motivos religiosos, la capital del polo, la oferta de turismo, simplemente acá dan unas pinceladas donde el sector turístico tiene un enorme potencial, pero hoy prácticamente no está considerado en el COU vigente, ahí está definido una zona, pero no está muy pensada en términos de cómo funciona. Y la cuestión de los servicios, ¿no? El comercio sobre todo, y el desarrollo inmobiliario. El covigente le da mucho énfasis a la posibilidad de crecimiento en términos de barrios cerrados, ¿no? Algo que preocupa bastante. La presencia de centros de salud mental, hay una cuestión de reconversión, mucho de esto en la ley hoy ya no sigue funcionando igual, y se está pensando con todos estos terrenos, muchos de ellos tienen valor patrimonial, ¿qué se hace? Entonces hay también el tema del servicio y el turismo está muy vinculado, y la Universidad de Luján, que tiene un fuerte impacto territorial, ¿no? Donde hay estudiantes que se trasladan del interior de la provincia de otras zonas. Resumiendo, la estructura territorial nos presenta un territorio altamente vulnerable, es la cuenca del río Luján, densidades que podemos ver están muy centralizadas en la ciudad cabecera, pero que las localidades comienzan a tener densidades distintas, y un activo de uso industrial, y sobre todo el uso industrial mixto, muy importante, o sea, un municipio altamente productivo de distintos puntos de vista. Esto llevó a un árbol de problemas y potencialidades que de alguna manera la clave está en la insuficiencia de herramientas normativas, por eso la importancia del COU, que explican la expansión urbana fuera de norma y sin control, la falta de infraestructura y sobre todo el déficit habitacional. Es muy claro que todo este desarrollo de barrios cerrados llevó a un encarecimiento del suelo urbano y una escasez de suelo urbanizado, y que esto se vincula con la cobertura de servicios domiciliarios deficitarias, con frecuentes inundaciones que han tendido a resolverse a partir de una serie de obras hídricas, parques industriales, no quiero ir uno por uno, pero que terminan en procesos de conurbación, desindustrialización, pérdida de patrimonio, turismo y desempleo, fragmentación socioterritorial como características muy fuertes, y como corolario de todo esto, un proceso de insustentabilidad ambiental. A partir de esto, de
diagnóstico de gabinete se hizo prácticamente en paralelo a las instancias sistemáticas de diagnóstico participativo, donde se hizo una encuesta a la población del partido, y se había hecho que se aprovechó una encuesta a la población de los barrios populares, ¿no? Es un poco lo que ustedes tienen ahí demarcado en distintas instancias, y esto llevó a una revisión de la zonificación del covigente. Un problema que tiene el covigente es que tiene muchísimas zonas y subzonas, que termina siendo muy complejo para la autoridad de aplicación. Llámese Bettina Soma en su momento, ella nos manifestaba que recibía expedientes donde prácticamente las distintas zonas permitían usos que realmente no eran compatibles, y esto para ella lo manifestaba como un problema serio. Entonces algo que se buscó es identificar cuáles son esos puntos conflictivos, producto, o sea, basado en el análisis de gabinete, pero tomando en cuenta también lo que decían los distintos actores sociales, y se hizo un resumen, ¿no? Por un lado, la mayoría de los problemas se centraban en la ciudad cabecera, pero también las localidades presentaban necesidades de ajuste, sobre todo de demandas de la población respecto de nuevos usos, ¿sí? Entonces se propuso una serie de correcciones, que voy a ir muy rápido, sobre todo hay una zonificación que se llama ACRE 1 y 2, que está pensado como la área de expansión de la ciudad, pero que prácticamente estaba permitiendo hasta 3 plantas con FOD mayores, no permitía el uso multifamiliar, entonces de alguna manera establecía como unos bordes urbanizables, pero realmente no estaba aportando, estaba encareciendo el suelo, ¿sí? En cuanto a los usos residenciales, también hay una tendencia a que sea exclusivo unifamiliar. Esto nosotros de las entrevistas y encuestas hechas a los vecinos entendemos que también hay un factor cultural. El ideal de la población de Luján es tener un lote de 10 por 30 metros como mínimo, y no el desarrollo multifamiliar. Pudimos entender que hay muchos desarrollos fuera de norma, multifamiliares, de muy baja calidad, con lo cual un poco la propuesta y el consenso era incrementar densidad en líneas con los planes de obra de saneamiento para cumplir con la normativa, e incrementar estas densidades en zonas urbanas y con infraestructura, ¿no? Y terminar con el modelo que, permítame la expresión, en Luján se lo llama las pajareras, pero que son las multifamiliares fuera de norma, y ya hay un circuito armado que se intenta desactivar con el nuevo código. Después están los corredores comerciales, que en alguna medida fueron exitosos, fue uno de los aciertos del código vigente, y se pide su ampliación a la trama de autopista y delimitación de zona de expansión urbana. También había un pedido fuerte de las industrias y las agroindustrias para asignar mayores superficies, permitiendo mayor explotación, sobre todo los tambos y los parques industriales. Con ellos hubo varias reuniones específicas porque habían demandas muy puntuales. También había un pedido de ambientalistas en cuanto al distrito ambiental que no tiene indicadores, salvo para FOSIFOT, donde se permite la edificación de anfiteatro. Había ciertas situaciones de abusos que se pretende normar. También había un pedido de simplificar las zonificaciones y la cantidad de usos, de modo que sea más claro y para la autoridad de aplicación sea más simple dar permisos o no. Y hay una cuestión puntual con el capítulo de multas, que había quejas permanentes respecto a que al no tener efectos retroactivos se estaban aplicando multas que no correspondían. Estas son algunas imágenes de instancia participativa. Estos no voy a ir en detalle, pero son otro paquete de temas mucho más específicos, donde distintos actores sociales planteaban no solo propuestas de rezonificación o cambios, sino proyectos concretos, ¿sí? Como la revisión de la reurbanización de los barrios populares. Esto fue una iniciativa del gobierno del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, de hacer 850 lotes con servicio para aliviar la situación de los barrios, mejorar la conectividad y accesibilidad de los barrios a través de un plan de obras públicas, recuperación de calles y bicisendas, estos del municipio particularmente, la planificación de obras de saneamiento y su impacto en el desarrollo, y regularizar las parcelas ya subdivididas, esto que yo mencionaba antes, ¿no? Muchas parcelas que ya están subdivididas, que están, hasta tienen título de propiedad, pero están zonificadas como rural cuando tienen dimensiones urbanas, ¿no? Este es un ejemplo nomás de un lineamiento, pero son 18 lineamientos que plantean, a partir de un ideograma y trasladado a una directriz puntual, en el caso de Luján, planear el desarrollo urbano a partir del completamiento de trama y extensión de redes viales jerarquizadas, favoreciendo la disponibilidad de suelo urbanizable y volumen construible. Y un poco este esquema de consolidar la ciudad cabecera y
dar oportunidad de un poco de crecimiento, pero contenido a las localidades, sobre todo por el desarrollo del turismo que están teniendo. Estos lineamientos, como decías, fueron muy importantes, o son muy importantes, porque le dan un fundamento racional y técnico a las decisiones adoptadas por el COU. Nosotros decíamos la falta de un plan estratégico, en el caso del municipio viene a ser, no sé si suplido, pero sí atendido por parte de estos lineamientos que dejan en claro cuál es el criterio y permiten una discusión positiva. Evitan las arbitrariedades donde cada actor intenta defender una posición y sí da una racionalidad técnica a todo el proceso, ¿no? Así como estaban estos lineamientos más físicos, territoriales, también se incluyeron lineamientos de gestión en relación a cómo llevar adelante todo el plan de obras públicas, cómo financiar obras nuevas, etc. Un punto clave fue también la reclasificación de áreas en estos tres áreas como rural, complementaria y urbana, en la cual urbana es puramente aquellos que tienen una densidad que realmente refleja en cuestiones urbanas, y complementaria es un poco, refleja toda la zona ya urbanizada, sobre todo en barrios cerrados, que no sean considerados como urbanas, con lo cual no exista la obligatoriedad de tener todas las infraestructuras, pero sí que dé chance a la recuperación, si me permiten la expresión, de mayor territorio rural con respecto al COU vigente. Este mayor desarrollo rural es importante porque un poco las conclusiones del diagnóstico de gabinete y de lo que plantean los actores sociales es el enorme potencial de generación de empleo, ¿no? Esto llevó también al modelo deseado, estructurado a partir de estos usos, agropecuario, industrial, y aparece el uso de protección histórico-cultural, que en el COU vigente es mínimo, y acá se le quiere dar mucha importancia por la idea de reactivar el plan estratégico de turismo que tiene el municipio, ¿sí? También volver a traer la cuestión de la protección ambiental y los ejes rectores de crecimiento, ¿no? Sobre todo a partir de la red vial que el municipio está llevando adelante, con calles secundarias. Esta es la propuesta de enmienda del COU, donde se intenta, las dos imágenes ustedes tienen con el nivel parcelario, simplificar la cantidad de usos y también tratar, como decíamos, de densificar la ciudad cabecera y acompañar la expansión de las localidades, pero tratando de preservar sus identidades y evitar la conurbación. Este es el cambio de uso e indicadores que se están cambiando, y acá tenemos un tema puntual que es, estamos haciendo todo un trabajo con el municipio porque muchos de los usos, sobre todo los acres, no tenían presentaciones de planos, con lo cual no había derechos adquiridos, pero ya es un trabajo parcela por parcela para ver qué parcelas prácticamente se pueden cambiar de zonificación para que dejen de ser acre y pasen a ser rurales o complementarias, y cuáles no, y es un poco el trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, y se está haciendo como encuentros permanentes con el municipio ajustando eso, de cara a esta rezonificación de la ciudad y sus localidades. Cuando nosotros empezamos el trabajo, la idea era hacer ajustes menores, pero a lo largo del desarrollo del trabajo, el propio intendente terminó convencido y nos manifestó de ir por cambios más estructurales, ¿no? Sabiendo que eso es un trabajo mayor, pero que de alguna manera iba a redituar en un mejor ordenamiento, ¿no? Por último, esto está acompañado de una definición de programas municipales para la operativización del COU, entendiendo que el COU es muy importante, pero como decíamos, es una herramienta complementaria de las obras públicas. Acá está un poco graficado, nosotros lo colocamos en el informe, cómo nosotros entendemos el vínculo entre el organigrama municipal, el rol del Consejo Urbano Ambiental acompañando este proceso, y finalmente la presentación al Honorable Consejo Deliberante con su eventual aprobación. Un dato no menor es cuando se comenzó el trabajo, el municipio tenía los votos como para poderlo aprobar. Después de las PASO va a tener que negociar con la oposición, pero entendemos como ha habido un diálogo muy constructivo y muy positivo a través de las distintas instancias. El Consejo Urbano Ambiental de alguna manera está salvando esta posibilidad de mayor demora. Y con respecto al desarrollo de la ordenanza, que es lo que estamos abocados en este momento, una pequeña síntesis. Esta es la ordenanza del COU vigente, donde lo que estamos planteando es, por un lado, cuando nosotros hicimos varias versiones, al principio, como les decía, trataba de hacer los ajustes, pero a lo largo del proceso, como es mucho más
los cambios de lo que se habían previsto. Por un lado, hay una instancia de enumeración de los ajustes sobre zonas, a partir del análisis, como decía, de derechos adquiridos, ajuste indicadores del cuadro de uso a partir de pautas establecidas en lineamientos y directrices, justifica los ajustes en función de los instrumentos de operativización, sobre todo el incentivo a la contribución por mejora, habilita la densificación por provisión de obras de saneamiento, incentivo a la compacidad, integra el plan de obras públicas en las fases programadas, se entiende que en función que las obras se vayan llevando a cabo, va condicionando de alguna manera cómo van cambiando los indicadores, reglamenta el sistema de multas y habilitaciones, este era el tema que más le interesaba al municipio al principio del proyecto, porque hay una cantidad de expedientes que están trabados y se busca destrabar, en el caso crítico de industria y desarrollos inmobiliarios, comunica adecuadamente, esto es algo muy importante, la comunicación, y es algo donde estamos planeando distintas formas, sobre todo buscando proporcionar transparencia y predictibilidad del desarrollo urbano. En todos los encuentros, una de las quejas es que en el pasado no se había comunicado, o se había comunicado a través de medios muy especializados, pero la población nunca sabía exactamente dónde podía comprar un lote, y de hecho nosotros tenemos una página de Facebook para atender ese tipo de cosas, y permanentemente los vecinos manifiestan no entender, o hay situaciones bastante complejas, está en lo legal de ventas de terrenos que no está permitido y demás. Y finalmente, la idea de la autorregulación a partir de establecer este sistema de evaluación y monitoreo permanente no vinculante radicado en el Consejo Urbano Ambiental del municipio. Yo pararía acá, no sé, Julio, si querés que pasemos a preguntas, y si no, les puedo mostrar básicamente cómo funciona la base, pero es una base común que un poco nosotros es la que estamos utilizando con el municipio para que ellos puedan hacer todos los chequeos. Es una base que está online, entonces uno puede entrar y ver, hacer zoom y entrar parcela por parcela, ¿no? Es para nosotros bastante operativo, para mantener esta discusión que si no es muy engorrosa, ¿no? De caso por caso. Bueno, ahí tiene el municipio de Luján dentro del contexto metropolitano. Ahí hacemos un pequeño zoom. Y acá tienen los layers según usos, ¿no? Entonces esta, la que yo les comentaba recién, es esto nomás, ¿no? Que yo puedo ir o cargando, puedo sacarle el satélite, la imagen satelital, puedo ir zona por zona. Entonces esto me permite, como decíamos antes, superponerle parcelas, usos, ver en qué situación está cada zona, ¿sí? Y ir tildando los distintos usos, ¿no? Le puedo sacar, pero no sé, por alguna razón se tilda. Eso era nomás lo que quería mostrar de la base, y ya cierro con eso, ¿no? Entiendo que al cliquear sobre una zona en particular aparecen los datos. Digo, estamos residencial alta densidad, en ese amarillo que está más oscuro, cliqueamos y aparecen los datos de esa residencial. Sí, el tema es que no sé por qué me deja como esperando. Creo que es porque estoy presentando, ¿no? A veces... Y porque estamos todos conectados. Si estuviera solo, seguro andaba bárbaro. Sí, como siempre. Pero si no, yo se los paso y ustedes lo pueden chequear, digamos, va a ser más fácil. Se les mando el link y ustedes pueden... ¿ves? Sí, bueno, retomamos formalmente. Los invito a que si tienen, Fernando, si te quedó algo en el tintero, que lo sumes, y si no, al resto de los equipos, si tienen alguna consulta en particular que hacer, como a la gente de la DEPO, como a la gente del CFI, que la hagan. Vamos a Si te tratar de parece... redondear todo en esta última reunión de 40 minutos, así después vamos a las actividades habituales. Si te parece, Julio, le hago un pequeño resumen, sobre todo para la gente de la MUNI, donde contarles que hicimos, yo les compartí la presentación, pero lo que me interesa mucho es que ustedes lo cuenten del lado del municipio, cómo vivieron todo este proceso estructurado, digamos, de trabajo en gabinete y trabajo participativo. A lo mejor será, si Daniel o el arquitecto quieren hacer una pequeña síntesis, creo que aportaría bastante, ¿no? Daniel Domínguez, te pasamos el fierro caliente. Decía Fernando que cuente un poquito el proceso que venimos llevando adelante del armado
con la brújula del nuevo proyecto del COU. Sí, te interrumpo un segundo, Hace Daniel, para 3 poner meses en asumí acá en la contexto. Secretaría, así que me Daniel, te encontré... interrumpo un minuto para poner en contexto de por qué Bien. Fernando te está invitando a que dé la opinión desde el municipio. En algunos de los trabajos que estamos ejecutando, que les cuento que son 16 y que están entrando 2 o 3 más por estos días, la relación equipo técnico externo con el equipo de gestión, con los funcionarios en particular, es un poquito engorrosa, cuesta un poco más. Entonces, acá que hay un ida y vuelta permanente, que hay plataformas desarrolladas para el intercambio de ideas, nos interesaba que ustedes contaran tanto la visión del equipo externo como del equipo de gestión. Por eso es la invitación, Daniela, que cuentes tu versión de los hechos. Bueno, venimos trabajando, la verdad, muy bien con el equipo. Hemos llevado bastantes reuniones adelante a través de este medio que nos facilita. Hoy la pandemia nos dio esta posibilidad y una herramienta que permite reunirse más rápido, que es más efectiva que el teléfono incluso para trabajar, y que podemos estar distintos actores en el mismo momento, compartiendo las pantallas y viendo cómo se avanza con la información. La verdad que eso a lo mejor para nosotros agilizó bastante en los tiempos que uno tiene acá en la gestión y que tiene por ahí otras prioridades del día a día, el poder llevar adelante el proceso del armado de este nuevo COU. Para nosotros el equipo siempre ha dado respuesta en todo lo que ha pedido el municipio, en todo lo que ha sugerido el intendente, incluso en algunas cuestiones que por ahí nosotros creíamos que eran de una manera, nos han mostrado que era mejor ir por otro camino, y bueno, estamos en la última etapa del proceso de la construcción de esta información, que creemos que se va a presentar en el Consejo Deliberante fin del mes de marzo. Así que en los tiempos que nos habíamos propuesto, como municipio y como equipo de trabajo, creo que lo estamos cumpliendo. O sea que para nosotros el objetivo está cumplido. Bien, Pablo Chiroto, compartís la visión de Daniel, espero. Sí, a ver, yo no hace mucho que estoy, me hice cargo el 3 de enero, pero por el poco tiempo que vi cómo estaban trabajando, soy de la misma opinión de Daniel. Siempre un ida y vuelta, siempre nos escucharon, siempre nos escuchamos, y y estamos ustedes a la orden nuestra y nosotros a la orden de ustedes, y me parece que es de la única manera que esto pueda llegar a salir. O sea que avalo totalmente lo que dice Daniel, por el poco tiempo que yo tuve, ¿no? Seguramente cuando, no sé si creo que nos vemos hoy a la tarde, hay cosas muy particulares en las cuales hablar. Nosotros tenemos anotadas, un par de cosas para rever. Ya se lo estoy adelantando a Fernando, no sé si vos sos Fernando el que va a venir a la tarde, pero son cosas muy particulares que en algún momento, yo te digo que hasta puede llegar a tratarse el tema que para que sea la autoridad de aplicación solamente la parte de planeamiento, porque son cosas muy chicas. Creo que nosotros tenemos criterio para tratarlo, y no es necesario pasar por el Consejo Deliberante, hacerle perder tiempo a la gente, porque es así cuando entra por todo. O sea, no es que que el Consejo Deliberante no tiene sus tiempos, y yo lo entiendo, y son los distintos tiempos que los que tenemos nosotros y menos lo que tiene la gente. Entonces, se crea, esa ansia, y bueno, si podemos evitar con cosas menores, con recategorización de industria, o sea, cosas realmente que sí merecen el tratamiento de todos.
cosas comunes que aparecen día a día. Y eso creo que es lo que tenemos que ver. Y eso sí, el Consejo... Pablo, se te escuchó poco, pero yo te entendí perfectamente. Lo que Pablo está planteando es quizás algunos... ¿Quién está hablando? ¿Fernando? Porque Fernando, ¿estás hablando vos? Sí, estaba tratando dale, de contar, casi respondiéndote, dar lo que Pablo decía, porque no se te llegó a escuchar bien, es a lo mejor considerar algunos temas que hoy están como habilitación de industria, que yo inclusive mencioné antes, tratar de resolverlo de otra manera para no pasarlo por el Consejo Deliberante, lo cual lo vamos a hablar a la tarde, ¿no? Correcto, Fernando, es así. Y como eso hay un montón de temas menores a eso, ¿viste? Que nosotros lo podemos resolver rápidamente, porque creo que tenemos el criterio para poder hacerlo, ¿viste? Y bueno, quedar bien con la gente, o sea, no mandarlo y llevarlo de un lado a otro y que esperen y que la resolución y que... ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto. Ya hoy a la tarde te voy a tirar un par de temas para que veas. Bien, me parece que nos estamos enterando cosas del vestuario y lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Digo, algunos de los otros equipos, Claudia, Eva, consultas en particular, Pedro, que te veo por ahí. Fernando, ¿alguna cosa para agregar que creas que te ha quedado en el tintero y que colabora en esta charla? Creo que Daniel Martínez tenía la mano levantada. Ah, no lo vi. Dale, Daniel. Hola, sí, buenos días, perdón. Mi nombre es Daniel Martínez, soy arquitecto y estoy con el plan de ordenamiento de Punta Indio. Les quería consultar cómo es el tema del Consejo Urbano Ambiental, cómo funciona, que dijiste que es un órgano consultivo, no vinculante, pero ¿quiénes lo forman? Sería la pregunta. Gracias, Daniel. Yo esa pregunta le voy a pedir a Andrés Maje, que es abogado y es de Luján y es miembro del Consejo Urbano Ambiental, que la responda. A pesar de ser abogado, ¿no? Sí, me asusta un poco. Goyeneche decía que tenía 2 hijos, uno preso y el otro abogado, pero del que se lamentaba era del abogado. Pero bueno, mi papá lo mismo, aunque era abogado también. Cuando, digamos, la evolución del proceso del COU que se sancionó en el 2019 y duró 20 años en Luján, fue hondamente conflictivo, justamente porque de lo que se achacaba a ese proceso era de falta de participación ciudadana. Finalmente, uno de los grandes aciertos del Consejo Deliberante fue crear dentro de digamos, del ámbito y como comisión asesora del Consejo Deliberante un Consejo Urbanístico Ambiental en donde hay asientos, llamémosle permanentes, ocupados por universidades, la UBA, Luján, por ejemplo, colegios profesionales, el Colegio de Martilleros, la Cámara, digamos, de la industria, la Cámara de los productores agropecuarios y vecinos. Se abre periódicamente la inscripción y hoy lo forman más de 120 personas y cada vez que hay una voluntad, voy a poner un ejemplo tonto de la semana pasada, que se aprobó digamos, una autorización para que la cancha de Flandria, que subió al Nacional B, pueda ser cerrada. Estaba abierta y bueno, para hacer esa modificación hubiera que hacer un trámite muy engorroso. El tema lo presentó el club en el Consejo Urbanístico, por supuesto se votó por unanimidad, si no Flandria no podía haber jugado el Nacional B, y el Consejo Deliberante, generalmente lo que aprueba el Consejo Urbanístico Ambiental termina siendo, más allá de las diferencias que tienen los dos bloques mayoritarios, termina siendo aprobado, porque hay una dinámica de interacción, hay concejales dentro del Consejo Urbanístico, está, bueno, la comisión ha sido una herramienta para agilizar
temas que en otro momento eran más álgidos o se volvían políticos, así que por eso tenemos honda expectativa de que sobre el mes de marzo, cuando esté el trabajo terminado y presentado en el CFI, el Consejo Urbanístico ampliado, llamado a la comunidad, sea una buena herramienta para generar un espacio de discusión y eventualmente después sea tratado formalmente el Consejo, votado y elevado a los concejales que votarán o no el nuevo COU, porque tiene tantas modificaciones que ya lo llamamos una especie de nuevo COU, más que una modificación de la ordenanza, tenga una base con la opinión de todos los actores sociales, no solamente de algunos en puntualmente, que era la gran crítica anterior. Eso es fundamentalmente, les podemos pasar la ordenanza, es interesante también la incorporación, digamos, de la ley de acceso justo al hábitat, lo hemos incluido acá como una categoría especial, los barrios RENAVA ampliados, pero bueno, en el Consejo hay mucha impronta social también, y es interesante, les pasamos la ordenanza que salió de Luján, pero también a partir de un trabajo de este equipo, que empezó en Luján en el 2008, en un barrio, y recorrió casi críticamente la falta de participación. Hemos pujado sobre esto, se generó conciencia social y el Consejo lo receptó, el Consejo Deliberante, creándolo. Así que es un poco el resumen chiquitito. Buenísimo, está claro. Y si tenés la ordenanza estaría bueno, porque es un elemento que para nosotros sería importante, sobre todo cuestiones ambientales más que nada. Acá hay una banca honorífica que normalmente vos la pedís, pero es una cuestión como muy puntual, ¿viste? Esto me parece que es como más integrado y además involucrar a la comunidad dentro del plan. Que eso es un poco lo que... Yo mencioné a las universidades, pero puntualmente se invitó a especialistas en diferentes temas. Por ejemplo, en Luján hay un alto especialista en cuestiones del río, hay un montón, pero digamos en la Universidad de Luján ha habido muchos estudios, porque es una ciudad que ha sufrido muchas inundaciones, y bueno, hay una banca, o digamos un integrante que es un alto especialista, opina, por ahí en otros temas, depende del tema, no opinó en el tema de la cancha de Flandria, pero en el tema del río siempre es llamado. Bueno, yo quería sumar un solo punto, que es, por un lado, realmente apreciar en este caso la altísima participación de especialistas. O sea, creo que este plan incluye el trabajo del equipo, pero casi diría que el equipo hizo el 30% y el 70% fue aportes de distintos actores sociales, ¿no? Y me parece que es muy virtuoso eso. Por el otro lado, también apreciar el rol del CFI y la gente que nos dio insumos, ¿no? Creo que también esto nos ha permitido, nosotros algunos aspectos legales que no habíamos visto y nos señalaron, realmente nos ayudó mucho, así que también aprovechamos la instancia para agradecerles, ¿no? Y una tercera cosa que me parece importante es ver el contexto, y me parece bueno también el marco de este proyecto, que se están viendo muchos municipios al mismo tiempo. Me parece muy bueno esto de este espacio que tenemos ahora, de poder, qué sé yo, compartir ordenanzas, metodologías, porque realmente como que todos los municipios sufren más o menos de los mismos problemas, y si podemos instalar una idea de procesos participativos que técnicamente y legalmente, digamos, sean sólidos, creo que es una gran oportunidad para la provincia, así que nomás enfatizo eso, ¿no? A mí me gustaría decir algo por la parte metodológica, en realidad nada más, para reforzar un poco cómo se lleva, cómo se construye todo esto con las distintas partes, ¿no? De CFI, provincia, el equipo de Julio, el equipo consultor, los municipios. Más allá de la instancia contractual de la entrega de los informes, ¿sí? A solicitud provincial, que ustedes ya están en conocimiento, se solicitó esta entrega de este preinforme al equipo de Julio para agilizar un poco las cosas, ¿sí? Entonces es importante que
que esta primera entrega al equipo de Julio se cumpla, se hagan los plazos solicitados, para que ellos puedan, digamos, echarle este ojo previo antes de la entrega oficial, digamos, a provincia y a CFI. Y es muy importante porque ellos ya van como ellos están más, nosotros como CFI podemos mirar y podemos evaluar en estos casos, digamos, los grandes aspectos de lo que son los planes, pero todos estos casos más chiquititos y más particulares y más de ida y vuelta, que nosotros en el vestuario que decía Julio, que nosotros no estamos, se nos escapa totalmente. Entonces es importante la participación del equipo de Julio antes de esta entrega, como para que ya cuando llegue el informe al CFI y a la provincia, para la contraparte provincial, estos detalles ya estén, digamos, digeridos. Entonces, nada, recalcar que si bien esto no está contractualmente pactado, pero sí es una solicitud provincial, y esto lo que hace es que cuando ya no llegue para la aprobación o para la evaluación, ya al estar esto digerido, digamos, el proceso de evaluación y de eventual aprobación es mucho más rápido. Si, digamos, ustedes pueden negarse a hacer este preinforme, sí, pueden negarse. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Después a nosotros nos llega un informe al cual nosotros vamos a tener que tener, digamos, observaciones, y eso significa más tiempo en que ustedes van a tener que volver a entregar el informe completo, ustedes no van a poder cobrar las cuotas, se le van a juntar con los próximos informes, porque eso no significa que, o sea, que un informe esté observado, no significa que el otro informe se corra de fecha, sino que siguen teniendo la misma fecha contractual. Entonces, nada, simplemente recalcar que esta solicitud por parte de la provincia es, digamos, es para justamente eso, aunque no parezca, es para agilizar después el proceso de aprobación por estas pequeñas cositas de que se habla en los vestuarios, que nosotros no estamos, y que bueno, que para eso también está involucrado el equipo de Julio en todo este proceso, porque nosotros, si no, como CFI no podríamos, no tenemos la capacidad digamos, humana de poder estar en esos pequeños detalles, que para eso se armó estos planes, ¿no? Estos 50 planes que eventualmente van a ser de la provincia de Buenos Aires en esta metodología. Entonces es importante que estos preinformes se hagan, que ustedes puedan responder, que el equipo consultor responda a las solicitudes del equipo de Julio, y que haya ida y vuelta previo a la entrega formal ante el CFI, para justamente agilizar después, eso es lo que se intenta hacer, ¿no? Es agilizar después el proceso de aprobación del informe. Y que ustedes no padezcan o no tengan que tener un informe observado y todo lo que eso conlleva. ¿Sí? Igualmente nosotros como CFI estamos a disposición del equipo consultor ante cualquier duda, eventualidad, problema que haya o consulta, lo podemos charlar, pero es importante y recalcamos que esta parte previa con el equipo de Julio que se haga y que haya ida y vuelta ágil y nada. Bueno. Yo aprovecho para plantearte una pregunta y también comentarte un poco lo que acordamos con el equipo de Julio. Fue justamente en pro de esta agilización. Perdón, discúlpame, Fernando. Sí. Fernando. Sí. Adelante. Te congelás, Claudia, no sé si vos te pasa lo mismo. Perdón. Sí, no, disculpas, para reforzar lo que estaba planteando Eduarda. En realidad, lo que nos sucedía desde la provincia es que, bueno, en algunos casos los equipos se entregaban antes y se podía hacer esta revisión, y en otros casos eso no sucedía. Es fundamental lo que plantea ella, que se pueda concretar, que quizás, bueno, ustedes puedan entregar en una instancia borrador, quizás no tengan enumerado todos los cuadros, bueno, cuestiones formales, pero en cuanto a contenido, lo que sucedía a nivel provincial es que nos llegaba el trabajo entregado, cerrado, finalizado, digamos, la etapa que se estuviera entregando, la fase que se estuviera entregando, y encontrábamos que había quizás errores o cuestiones que había que subsanar, que conlleva para el CFI alguna
en una normativa concreta para un municipio, que tiene cuestiones muy específicas en la fase de diagnóstico y de análisis, que quizás otros laburos no los tengan. No es un plan estratégico, es un trabajo y un diagnóstico específico para terminar en un código de ordenamiento territorial, lo cual implica muchas veces, por ejemplo, esto que estaban comentando, digamos, a medida que fueron desarrollando la exposición, Fernando, sobre... Trato de hacer un resumen de lo que dijo Claudia. Eva, si vos me estás escuchando bien, me agregás, me corregís. Digo, el tema este de los preinformes, que como decía Eduarda, no está en escrito y no sé si pueden negarse o no, digo, es entrar en un tema legal del que solamente Andrés sabe. Entonces, lo que sí creo es que el preinforme nos conviene a todos. Digo, tanto el equipo de soporte como la gente de la DEPOU a través de Eva y todo su equipo, hacemos una vista previa de todo esto y lo que nos ahorramos son tiempos de correcciones. Como decía Eduarda, si el CFI lo tiene que devolver observado, darle 14 días para su corrección, qué sé yo, nos vemos todos perjudicados y en particular el equipo externo en cuestión, que va a haber demorado su pago. Digo, esto no lo estamos diciendo para Luján en particular, Fernando, digo, es una observación que hacía Eduarda y la gente del CFI a todos los equipos en general. Pero digo, nosotros con esa semana, tanto el equipo soporte como el equipo de la DEPOU, podemos llegar a acomodarnos y alguna corrección menor en ese borrador consolidado, como decía Claudia, que nos entregan, se puede hacer. Digo, si no, lamentablemente, digo, nosotros los vamos a mandar a que pidan prórroga, y la prórroga es una pérdida de tiempo para ustedes, y como bien decía Eduarda, no es que se va acumulando con lo otro. La fecha posterior de entrega continúa fija. Entonces, digo, les va comiendo tiempo. Si bien esto es una aclaración más práctica que técnica específica, me parece importante y le agradezco a Eduarda que haya hecho esa consideración. Disculpen, me sumé con el celular, ahí vi que redondeaste, Julio, pero bueno, es una doble, o sea, esta preentrega que hacen permite que tanto provincia como el equipo externo, que es el equipo de Julio, podamos hacer una evaluación rápida de cómo va el trabajo y evitar este tema que dice Julio de la prórroga. O sea, para nosotros es súper importante. Y otra cuestión es la de, que sumo, digamos, es la de tener un contacto directo con los municipios, o sea, con el equipo local, que en realidad nos estamos contactando con cada uno de los equipos. Ahí le pedí ya el contacto a la gente de Luján para poder tener, digamos, esto. Veo que tienen una articulación entre el equipo externo de Fernando y el equipo municipal, por lo que han contado, que bueno, la idea es eso, ¿no? Que esta normativa termine teniendo, que no sea solo el equipo externo el que decida, sino que haya un ida y vuelta con el equipo municipal, y por el otro lado también con el equipo provincial. En el caso de Luján, disculpame Julio que me extienda un poquito, tenemos varios temas ahí, el tema de los empadronamientos de los barrios, bueno, el tema CFI y algunas cuestiones más. Por eso es importante que se incorporen dentro de la normativa. Entiendo que lo han hecho, pero es importante que se incorporen, por ejemplo, estos barrios a empadronar, que bueno, nosotros después veremos, digamos, con el equipo municipal, cómo lo están trabajando, porque es un tema urgente y lo necesitamos resolver. Nada más, era eso. Sigan con el plan, Julio. Sí, Claudia aprovechó el Zoom para meter un par de bocadillos. No, es que eso tiene que formar parte del código. Sí, Por eso es importante. No te vamos a cobrar por usar nuestra plataforma para otro tipo de propaganda. La idea del código es eso, por regularizar todas las situaciones que están en el territorio, irregulares, o bueno, o generar, digamos, propuestas a futuro, pero eso va dentro del código. Por eso, por lo que lo digo, porque precisamente
hay algunas normativas que se están generando que no contemplan aquello que se está gestionando en ordenamiento urbano, y la idea de esto es que sea un código integral. No es un bocadillo, forma parte de la problemática que estamos teniendo y por eso lo planteo. Bien. Quería destacar una cosa que decía Claudia, una cuestión que me parece que es fundamental y es valiosa en este equipo, que desde el comienzo hicieron una evaluación del código vigente. Y recupero esto que decía Claudia, de que esto es un plan de ordenamiento con un código que se va a convalidar. Es decir, que el fin último de todo este proceso, y es para lo que se hizo este programa, es que esto sea una ordenanza que pueda ser convalidable en provincia. Ahí finaliza todo el proceso. Entonces, este inicio, donde ellos empiezan a contar el análisis del código vigente, es fundamental, sobre todo porque no se trata de un plan estratégico común o un plan de ordenamiento, sino que vamos a intentar llegar a que haya un código convalidado. Entonces, quería destacar este trabajo en particular que presentó el equipo de Luján, porque desde el inicio del diagnóstico hacen siempre un contraste con el código. Entonces, me parecía valioso, sobre todo por otros equipos que no lo tienen tan aceitado, o que nosotros le decimos en los preinformes, incorporen el análisis de la normativa vigente, vean que está mal, revisen lo que hay que corregir. Y en este caso lo hicieron, entonces lo quería poner en valor, sobre todo para acordarnos de decirlo a otros equipos. Bien, nos quedan 5 minutos, gente. Si hay alguna pregunta en particular, Fernando, algún aporte. Digo, en la parte más operativa, para los que estaban pidiendo material, me parece que el mail del equipo soporte puede hacer de nexo. Entonces, si Fernando, para subir el link de la plataforma, para subir la ordenanza, nos utilizan a nosotros y digo, como en el caso de Daniel de Punta Indio, lo pide y Mariana te lo hace llegar, y así cada uno de los municipios. Esto recuerdo que lo vamos a editar y lo vamos a subir al canal de YouTube para que sea material para los que estuvieron y sobre todo para varios que no estuvieron, que como comentábamos ayer con Fernando, me interesaba que en particular que estén. Bueno, ¿vamos a alguna particularidad, Fernando, resto? Yo nomás lo que comentaba es que un poco este último tramo, lo que hicimos es eso, ¿no? De compartir un borrador, y que ese borrador nos facilite un poco el cierre dentro de los plazos, ¿no? Porque se nos extendió, tuvimos que pedir prórroga y demás. Así que estamos contentos con esta posibilidad de entregar el borrador y después al referéndum de completarlo, como decía Claudia antes, ¿no? Así que por nuestra parte, a la orden y tratamos de cerrar en término. Un comentario al pie. Nos está quedando el texto de la ordenanza, que ha sido mucho más profunda porque es un code, digamos, la ordenanza, no es una modificación. Por ahí quizás nos estarían faltando algunos días más y alguna devolución sobre el informe 2 para justamente que esa ordenanza esté alineada con las correcciones finales. No sé si prefieren eso o no, Julio, porque estamos trabajando contra el reloj contra el miércoles que viene, y a lo mejor nos vendría bien la devolución del informe 2. La pregunta es, más en términos de esos días, si hay alguna devolución sobre el cuadro de uso y el informe 2, porque si hubiera alguna devolución, nos toca retocar la ordenanza que venimos laburando, pero esto termina siendo casi un code, o un code nuevo, porque tiene un montón de improntas en función de que lo analizamos el code anterior, el 2019, en profundidad con todos los insumos que venimos charlando. O sea, si tuviéramos esa devolución, la ordenanza va a salir en línea a todo el trabajo previo al informe 2. Me parece que sería mucho más productivo, aunque nos extendamos un par de días más.
no Sí. por no redactar o terminar, sino para que el ajuste coincida con las observaciones. Sí, se entiende perfectamente, Andrés. Vamos a ver cómo operativizamos eso. Gente, queda un minuto. A mí me parece que el objetivo de la reunión está cumplido. Digo, para los equipos externos, si tienen alguna pregunta, la harán con el responsable del equipo soporte y después lo trasladaremos. Esto va a estar subido al canal, supongo que en un par de días. Bueno, no queda más que agradecer el esfuerzo del equipo de Luján y la participación de todos, que creo que ha sido interesante. Por mi parte, agradecer a todos que hayan venido a nuestra reunión. Fernando. Nada más, también agradecer y seguimos adelante con esto. Muy bien, se corta. Gente, cuídense, nos estamos viendo. Adiós.